Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Ubíquense por favor en las Escrituras, en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Siguiendo nuestra serie acerca de el estudio que estamos llevando de forma expositiva y consecutiva en el libro de Hechos, vamos a leer los versículos 37 al 40. Va a ser la exposición en la mañana de hoy. Versículos 37 al 40. No olvide, por favor, en la lectura que acabamos de hacer en el culto. La lectura estuvo basada entre el versículo 41 hasta el 47. Teniendo eso en mente, vamos a leer los versículos anteriores. Sería desde el versículo 37 al 40. Dice la palabra del Señor: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Oremos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, nuestro Rey, te loamos, te glorificamos, exaltamos y bendecimos tu glorioso y bendito nombre. Gracias porque eres tan bueno con nosotros. Tú no nos pagas como realmente nosotros merecemos, como nuestros hechos lo demandan, Señor. Somos muy débiles. Te hemos fallado mucho, Señor. Somos culpables ante tu ley, Señor, de ser transgresores. Por eso somos pecadores. Pero aquí la salvación en tu Hijo Jesucristo. Y por eso, Señor, nos acercamos en esta mañana, no confiando en quiénes somos, ni lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Nos acercamos delante de ti confiando en los méritos únicos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque nos amas de una forma especial. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de congregarnos en tu día. Ayúdanos, Señor, a ver esto como una gran bendición, como parte, Señor, de estas disciplinas espirituales para fortalecernos en la fe, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ayúdanos y guárdanos, Señor, en medio de las posibilidades para estar, Señor, en medio de la reunión de tu pueblo, que lo hagamos, Señor, confiando y sabiendo de que no es por nosotros, es porque tú nos das el privilegio. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, te lo pido, para que podamos entender tu palabra. Guíanos en tu verdad y santifícanos, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Ayuda y bendice al predicador, Señor. Dame una gracia especial. Bendice a los oyentes para que puedan prestar atención, entender y que tu Espíritu Santo aplique la verdad en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas con humildad, Señor. Amén. No hay rey sino Rey Jesús. No hay rey sino Rey Jesús. Ese era el lema que usaban los patriotas cuando pelearon en la guerra de independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. Hecho que ocurrió entre los años 1775 y 1783. Esa es una frase que no surgió de la nada, de la casualidad o por caprichos de algunas u otras personas que convencieron al resto de los batallones, de los pelotones, de los soldados a decir esa consigna. No fue por superstición, digamos eso para que nos vaya bien. No, eso fue producto de algo que ocurrió décadas antes
que se conoce en la historia universal como el primer gran despertar. El primer gran despertar fue un tiempo caracterizado por un gran avivamiento y renovación espiritual, no solamente en Europa, sino que fue muy marcado y muy grande, sobre todo en las 13 colonias que había en ese momento en Estados Unidos, entre los años 1740 y 1742. Las razones de ese movimiento que hoy conocemos, usted puede buscarlo por Google, ¿sí? No hay problema. Búsquelo y se va a dar cuenta que fue algo verídico, es su historia. El primer gran despertar, lo que originó allí fue precisamente varias personas que quisieron despertar las conciencias de la población cristiana de Estados Unidos, que estaban empezando a vivir un cristianismo frío, un cristianismo desanimado, un cristianismo superficial y apático, un cristianismo superligero. Estaba esa población en ese momento más preocupado por aumentar sus riquezas y comodidades personales que vivir realmente la fe y compartir la misma. Esto aunado al racionalismo de la Ilustración que pegó muy fuerte en Estados Unidos en el siglo XVIII en varias instituciones educativas. Antes de que ocurriera el primer gran despertar en Estados Unidos, hubo grandes pastores como, me disculpan la pronunciación, Theodore Frelinghuysen y Gilbert Tennent. Estos predicadores hablaron en sus iglesias locales haciendo grandes hincapiés acerca de la necesidad de una verdadera conversión entre la feligresía y un compromiso real de la fe y un cambio verdadero en sus vidas, es decir, un cristianismo congruente. Pero fue en el año 1741 cuando un joven pastor llamado Jonathan Edwards predicó uno de los sermones que hoy se conoce como el sermón más famoso de Jonathan Edwards: pecadores en las manos de un Dios airado. Si tiene la oportunidad de leer ese sermón, hágalo. Este sermón fue predicado en una pequeña iglesia fría y apática en Enfield, Connecticut. Ese día fue tanto el efecto que produjo tal predicación que eso hizo que se revolucionara, digamos, de una manera, se revolucionara esto, lo que hablamos de ese gran avivamiento y el gran despertar. Pero no solamente esa fue la predicación más emblemática y que impactó no solamente esa iglesia local, sino que se regó por todas las 13 colonias de Estados Unidos, sino que también esa pequeña llama que incendió allí Jonathan Edwards, que Dios incendió por medio de Jonathan Edwards, Dios también la avivó por medio del gran ministro inglés George Whitefield en ese tiempo. George Whitefield, un inglés que viajaba muy constantemente a Estados Unidos, era un audaz e intrépido predicador y evangelista. Predicaba a grandes multitudes. En varias ocasiones predicó a más de 3,000 personas en un momento, en las calles de la ciudad. Se dice que la gente, cuando escuchaba la predicación de Whitefield, caían con sentimientos de contrición y gozos al escuchar estas predicaciones del Evangelio. Algunos se arrepentían con lágrimas en los ojos, otros hasta daban gritos por su dolor, por el pecado, y otros con grande alegría recibían el perdón de sus pecados. Benjamin Franklin dijo, en una ocasión escribió en uno de sus escritos, dijo que a él le parecía que en ese tiempo, porque él vivió allí en el gran despertar, el primer gran despertar, le dice que le parecía que toda la ciudad se estaba volviendo cristiana. Él decía que no podía caminar por la ciudad en una noche sin escuchar los salmos cantados en diferentes hogares desde la calle.
El primer gran despertar tuvo un gran impacto espiritual sobre la sociedad de Estados Unidos y alcanzó todos los ámbitos de la vida de ese país. Universidades se crearon precisamente entendiendo la realidad del cristianismo, un cristianismo real y genuino. Princeton, Rutgers, Brown y Dartmouth. Y como dijimos al principio, eso fue lo que impulsó la libertad o la independencia de los Estados Unidos. Este tipo de avivamiento que estoy comentando, que estoy diciéndole, le estoy narrando, también ha ocurrido en otros momentos de la historia de la Iglesia de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en lo que hemos llevado de la era cristiana, pero el capítulo 2 de Hechos nos habla de ese gran despertar podemos decir que Hechos capítulo 2 nos va a decir, Lucas quiere narrarnos que hubo un gran despertar o el primer gran despertar en la iglesia cristiana o entre el pueblo de Dios. Pero ese gran despertar en Estados Unidos y todos los grandes despertares, todos esos avivamientos, esas restauraciones del pueblo de Dios, restauraciones espirituales del pueblo de Dios que se han experimentado, han tenido una razón en común. Una razón en común. ¿Cuál es esa razón? Se las voy a predicar basado en el texto que acabamos de leer desde el versículo 37 hasta el versículo 40 de Hechos capítulo 2. ¿Cuál será eso? ¿Qué será aquello que hizo ese gran despertar? Le dije al principio del sermón, antes de comenzar el sermón, les dije que tuvieran en mente la lectura que tuvimos en el culto, que fue basado en los versículos 41 al 47. Eso fue un gran despertar, fue un gran avivamiento. Los versículos 37 al 40 nos dicen el porqué o la razón que produjo ese gran avivamiento. Lucas escribe, hermanos, en el capítulo 2 de Hechos, los primeros 13 versículos, él ha descrito los sucesos que ocurrieron en el momento de la manifestación o la llegada del Espíritu Santo. Él simplemente registra qué ocurrió. En segundo lugar, él se enfoca en la predicación que dio el apóstol Pedro ese día de Pentecostés. ¿Y qué dijo Pedro? Bueno, en los versículos 14 al 21, Pedro ha corregido la mala interpretación de muchas personas respecto a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ellos estaban pensando que eso se debía a que ellos estaban borrachos, y no era así. Pedro entonces en los versículos 14 al 21 corrige esa mala interpretación del asunto. Los versículos 22 al 36, que fue lo que vimos la semana pasada, Pedro argumenta respecto a la correcta interpretación de ese asunto. ¿Cuál era la correcta interpretación? Han llegado los días postreros, el Espíritu Santo se ha derramado, y significa eso entonces que el Mesías ha llegado, y él empieza a identificar quién es el Mesías, Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Hoy vamos a hablar acerca del llamado que hace Pedro después de la predicación, el llamado que hace Pedro a esa congregación o a esa multitud para que respondan correctamente después de una predicación basada en el Evangelio. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Algo muy sencillo, hermanos. Versículos 37 o el versículo 37 versículos 37 al 40 lo vamos a dividir de la siguiente manera. Número 1, el versículo 37 vamos a encontrarnos la pregunta que le hicieron a Pedro. La pregunta que le hicieron a Pedro. Y número 2, versículos 38 al 40, la respuesta de Pedro. Fácil. La pregunta a Pedro y la respuesta de Pedro. ¿Sí? Espero que no se le olvide, ni siquiera a los niños se les olvide la pregunta a Pedro, versículo 37, y la respuesta de Pedro, versículos 38 al 40. Empecemos. Versículo 37. Al oír esto, esta fue la reacción genuina
que tuvo esta gente al exponerse a la primera predicación evangélica en la historia. Una reacción porque ellos escucharon la predicación, porque ellos prestaron atención a lo que se les estaba diciendo. Pedro se levanta y dice: varones hermanos, oíd. Y luego vuelve a decirlo: varones israelitas, oídme. En 2 ocasiones él los llama a prestar atención a la palabra de Dios, a quien está predicando. ¿Y qué es lo que está predicando? Esto, lo que ellos han escuchado, les hizo un impacto en su corazón, tanto que ellos hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Como ellos entendieron, ellos hicieron la pregunta correcta. Ellos no dijeron: qué bonito el evangelio, qué agradable. No. Ellos sintieron algo, lo que vamos a descubrir. Ellos sintieron algo que esta pregunta expresó una desesperación. ¿Y ahora qué hago con lo que me acabas de decir? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, y le demostró escrituralmente no solamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que ellos eran cómplices de la muerte del Mesías. Eso está en los versículos 22 y 23. Vayan conmigo al capítulo 2 de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, ustedes lo hicieron, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Identifica quién es el Mesías y le dice: ¿qué hicieron ustedes con el Mesías? Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que hace Pedro, luego de demostrarles quién es el Mesías y lo que ellos hicieron con el Mesías, lo que hizo fue desbastar los corazones de la audiencia. Los desmoronó. Lucas usa una palabra muy impactante. Al oír esto, esta es la narración de Lucas, al oír esto se compungieron. Se compungieron. ¿Qué significa compungir? La palabra compungir tiene la idea de traspasar, de perforar, de partir, de quebrantar. La imagen que se nos plantea con la palabra compungir tiene que ver con aquellos golpes que se le dan sobre una roca con un instrumento filoso puntiagudo. Golpe tras golpe tras golpe hasta lograr partir ese elemento sólido. ¿Cuál era el elemento que se estaba partiendo, que se había partido en este momento? Los corazones incrédulos o que estaban entre la multitud. Se compungieron de corazón. ¿Cómo? Después de haber escuchado el Evangelio. Si tú no predicas el Evangelio, nadie vendrá, porque todos tenemos el corazón malo. Todos tenemos el corazón duro como una piedra. Lo único que quebranta el corazón humano y que lo traspasa, lo perfora, que penetra hasta partir el alma y discierne todos los pensamientos del hombre, es la palabra de Dios. No hay elemento más importante, no hay elemento más poderoso que la predicación fiel del Evangelio. No hay show que haga eso. No hay teatro que haga eso. No hay canción que por más que te haga llorar, no lo va a hacer. Dios ha destinado que sea el Evangelio su poder para operar la salvación. Jeremías 23:29 dice:
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ese es el efecto que produce el Evangelio en una persona que está atenta a buscar realmente de Dios. John MacArthur dice lo siguiente: catanuzzo significa compungieron. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y significa perforar o acuchillar. Por consiguiente, describe algo súbito e inesperado. Aturdidos por no poder aludir la acusación de que eran culpables de conducta abominable delante de Dios, quedaron agobiados por el dolor y el remordimiento. Hermanos, ellos se llenaron de gran temor. Ellos se llenaron de gran temor porque se apercibieron de su pecado. No solamente no le dieron la bienvenida al Mesías que ellos tanto esperaban, sino que peor aún, ellos estaban involucrados directamente, y fue una acusación de Dios, y estaban involucrados directamente como cómplices del crimen de la muerte del Mesías. Ellos estaban, hermanos, convencidos. En ese momento, esa pregunta destaca su convencimiento total de que ellos cayeron en cuenta de su condición delante de Dios. Su condición era terrible. ¿Qué le hemos hecho al Mesías? ¿Qué he hecho yo con el enviado de Dios? Ellos estaban horrorizados. Lo peor es que ellos sabían que era algo que ellos no podían remediar. Era un asunto irreparable, irremediable. Ellos hacen una pregunta con total desesperación. Cuando un ser humano entiende su condición real delante de Dios y delante de la ley de Dios, cuando se da cuenta de eso, queda deshecho, totalmente deshecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Será que puedo hacer algo? Esa pregunta es la que se espera de toda persona cuando se le predique el Evangelio. Pero no todos responden de la misma manera. No todos responden de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué será que hay personas que se le predique el Evangelio y es como que le entró por un oído y le sale por el otro y no pasó nada? Otros que se les predique el Evangelio domingo tras domingo y de repente es un momento de clic. Ya va, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ahora entiendo, ahora veo. ¿Qué pasa? Aunque es poderosa la palabra de Dios para quebrantar el corazón de piedra, no en todos ocurre. ¿Por qué? Zacarías, capítulo 12, versículo 10, es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 37. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando Dios derrama sobre una persona su trato especial, su trato con el Espíritu Santo, la persona va a responder como debe ser. El Evangelio es poderoso, pero se necesita que Dios opere en el corazón de la persona oyente para que el Evangelio termine de partir. Si Dios no hace su gracia en el corazón de esa persona, por más que escuche el Evangelio y Dios no hace nada, es peor para la persona. Qué desgracia es que tú escuches el Evangelio y no tengas ni la mínima iniciativa de abrazar el Evangelio. Es una desgracia, porque estás escuchando y no respondes como Dios espera. Depende de Dios también. Tú tienes que aprovechar,
Tú tienes que buscar el Evangelio. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que ir a Cristo. Pero quien te da esa gracia es Dios. Por lo tanto, tú no oras a ti mismo. Ayúdame, corazón, a aceptar a Cristo. No, tú oras a Dios. Señor, dame un corazón para buscarte. Ten misericordia de mí, pecador. Así se expresa un verdadero creyente. Entiende que por él mismo no podrá ir a Cristo a menos que Cristo lo atraiga a él mismo. La salvación es de Jehová. Esta pregunta refleja lo que hace la palabra de Dios cuando Dios opera en el corazón de una persona. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo creí en el Evangelio porque yo soy muy santo, porque es que yo soy muy bueno. Y bueno, los buenos se van para lo bueno. No. Es porque Dios operó en ti tu atención al Evangelio. La gloria se la das a Dios, no a ti ni a tu corazón. Esta pregunta se debe a que Dios ha operado internamente algo, una obra de Dios, una gracia de Dios que ha derramado sobre el corazón de la persona que termina respondiendo positivamente al Evangelio. De lo contrario, nunca responderá. Pregúntate ahora mismo, ¿por qué será que yo siempre rechazo el Evangelio? Porque no tienes la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Estás perdido. Si no eres capaz de buscar a Cristo y de arrepentirte definitivamente de tus pecados, es porque la gracia de Dios no te ha llegado. Eres un desgraciado. Tu vida está rumbo al infierno y Dios no te está haciendo nada. Eso es juicio de Dios. Quiero la salvación. ¿Quieres? Ven a Cristo. Dios quiere también. Quien quiere, Dios quiere. Esta palabra, ¿qué haré? ¿Qué haré? Vayamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Esta pregunta es importantísima. ¿La has hecho tú alguna vez en tu vida? ¿Qué haré? Lucas capítulo 3, versículo 3. Al 10 dice: y él fue por toda región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Está hablando de Juan el Bautista. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Jehová, de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Porque escucharon, entendieron su condición, y la única pregunta que les quedaba: ¿hay algo? ¿Qué haremos? Versículo 12.
Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Versículo 14. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? 3 veces. 3 veces. ¿Tú te has hecho esa pregunta en tu vida? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer contigo? ¿Qué haré con lo que escucho? Versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Cuando se predica la palabra de Dios y Dios opera en la persona, ella pregunta, ¿qué haré? Se entiende su condición pecaminosa delante de Dios. ¿Qué haré? Hechos capítulo 9, versículo 6, hablando de la conversión de Pablo, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo primero que hizo Pablo en Hechos 9, 6. Y en Hechos 16, 30, hablando del carcelero de Filipo, este hombre se iba a matar, porque hubo un gran terremoto, los presos pensaban que se habían ido los presos, y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él entendió que era algo, él había escuchado los himnos de Pablo, no se olvide, él había escuchado los himnos de Pablo en esa noche. Pablo estaba en la mazmorra más oscura, más adentro de la cárcel, y desde allí se escuchaban las alabanzas y los himnos de Pablo y de Silas, ¿ok? Y este hombre le preguntó, dice, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que toda verdadera persona, si entiende su verdadera condición, si Dios misericordiosamente le permite entender su condición de estar enemigo de Dios, alejado de Dios, la persona no tiene otra opción que pedir ayuda. Esa pregunta es, ayúdame, no puedo solo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El hecho de que alguien no solamente entienda su condición delante de Dios, sino que tenga la iniciativa de buscar socorro. No es solamente, estoy mal delante de Dios, qué malo, chao. No. Ese asunto de, ya va, estoy mal, pero yo no quiero estar así, no quiero seguir así, se debe a la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. No los hizo temblar ni caer de rodillas, ni de rollito, ¿verdad? No los hizo hablar en cosas extrañas, ninguno habló en cosas extrañas, pero definitivamente esta pregunta nos ayuda a entender que hubo una obra interna en ellos para poder pedir ayuda. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando el Espíritu de Dios obra en la vida de una persona por medio de la palabra de Dios, si no hay predicación, no hay obra de Dios. Cuando hay predicación, Dios misericordiosamente puede obrar. Pero cuando Dios obra, Dios destruye toda confianza en sí mismo, en la persona. No hay mérito, no hay obra, no hay fuerza, no hay expectativa humana que levante a la persona que la palabra de Dios ha derribado. Solamente Dios lo puede levantar. Y eso es lo que nos dice la respuesta de Pedro en los versículos 38 al 40. Hechos 2, 38 al 40. Pedro les dijo, les da 2 mandamientos y le da 3 exhortaciones. 2 mandamientos y 3 exhortaciones. ¿Qué deben hacer? Número 1, arrepentíos. Arrepiéntanse, es lo primero que se debe hacer. La salvación es de Jehová, la salvación es por gracia, es verdad. Pero fíjense que Pedro no les dice, tranquilo, no hagan nada porque la salvación es de Dios, eso es por gracia, no hagan nada, tranquilo. No, Él les dice que sí deben hacer algo. Deben hacer algo. Es verdad, la salvación es gratis,
Tú no haces nada para ganarte la salvación, pero sí debes hacer algo para apropiarte de la salvación. Este es uno de los textos que junto con otros textos del Nuevo Testamento nos habla acerca del arrepentimiento como un requerimiento para el Evangelio. Así como la fe, el arrepentimiento es un requerimiento, es algo que Dios requiere en el Evangelio. Hermanos, el Evangelio tiene una condición. Pero esa condición, eso que tú haces, no te genera la salvación, porque la salvación es un don de Dios, sino que es una condición, algo que tú debes hacer para experimentar esa salvación. Si no, no lo vas a entender, no lo vas a apropiarte. Es por eso que el deber del arrepentimiento no es recompensado con la salvación. El deber del arrepentimiento te permite experimentar la salvación. Sam Waldron, en uno de sus buenos libros, el cual le recomiendo leer, 2 cosas que debes hacer para ser salvo. Se los recomiendo. Él hace una ilustración, no recuerdo todos los detalles de la ilustración, pero es algo así. Como que tú vas en un camino, se te avería la camioneta, ¿verdad? Y obviamente tú no sabes de mecánica, entonces no puedes hacer nada para reparar el asunto. ¿A quién vas a llamar? Tienes que llamar al mecánico. Cuando el mecánico repara eso, quien hizo el trabajo para repararlo fue el mecánico, no tú. Tú no hiciste nada para que eso volviera a funcionar. Pero el mecánico sí te dice, toma las llaves y ahora ve, anda en tu carro, pruébalo, y tú dices, no voy a hacer nada. No vas a disfrutar de lo que aquel mecánico te reparó, te hizo. Así mismo es el arrepentimiento. El arrepentimiento es apropiarse, es montarse en ese carro de la salvación y andar. Eso no es una recompensa porque no hiciste nada para la salvación, simplemente te apropiaste de la salvación. Sam Waldron dice, cuando hablo de hacer algo para ser salvo, no me refiero a hacer lo que la ley demanda, sino a hacer lo que el Evangelio requiere. La ley demanda una obediencia perfecta y perpetua para su aprobación y para que no te condene a la ira eterna de Dios. El Evangelio no requiere tal cosa para salvación. Para que seas aceptado por Dios, solo se requiere arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Pedro es sencilla: arrepiéntanse. Pero no es una sencilla respuesta. Es sencillo, pero lo que implica arrepentirse no es para nada sencillo. El arrepentimiento, hermanos, es más que simplemente un dolor en el corazón. Ay, hice lo malo. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es más allá de un mero dolor. Es no solamente un dolor verdadero y genuino por lo que yo he hecho, sino también a quién se lo he hecho. El arrepentimiento, hermanos, la palabra en griego que dice aquí arrepentíos viene de la palabra metanoia. Metanoia significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Pero no es solamente cambiar mi perspectiva respecto a algo. Bueno, ya entiendo que no era así como yo lo pensaba, ahora es así, ok, perfecto. Sino que implica que se actúa ahora al nuevo pensamiento. Simon Kistemaker dice, el arrepentimiento significa que la mente del hombre cambia completamente de tal manera que él en forma consciente se aleja del pecado. El arrepentimiento hace que la persona piense y actúe en armonía con la enseñanza de Jesús. El resultado de todo es que él rompe la incredulidad y por fe acepta entonces la palabra de Dios. El arrepentimiento, hermanos, es una gracia de Dios. Arrepentirse verdaderamente es una gracia de Dios.
tú no te arrepientes cuando tú quieras. Tú necesitas que Dios te permita ese verdadero arrepentimiento. Porque tú puedes sentir un verdadero dolor por lo que has hecho en contra de Dios. Lo mismo sintió Judas, fue y se ahorcó. El verdadero arrepentimiento que opera Dios siempre tiene a su hermano gemelo. Están ahí, son hermanos siameses. Se llama la fe. Una persona que se arrepiente tiene fe. Y el que tiene fe se arrepiente. Son cosas inseparables, pero son cosas distinguibles. El arrepentimiento tiene que ver con lo que yo he considerado en cuanto a Dios y su ley. Eso me da dolor. ¿Qué he hecho yo con Dios? ¿Qué he hecho yo con su ley? Estoy devastado. Quiero cambiar esa situación. Inmediatamente ves a Cristo como la única solución. Esa es la fe. El arrepentimiento ve a Dios y quiere cambiar. La fe ve a Cristo y se apropia de la solución. Ese es el arrepentimiento y la fe. En este texto se nos habla solamente del arrepentimiento. El arrepentimiento entonces mira a Dios, hay dolor, pero mira también implícitamente a Cristo. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. En contraste a Judas. Judas sintió dolor, pero no se arrepintió verdaderamente, sino que su arrepentimiento le causó la muerte. El arrepentimiento de Pedro fue diferente. Él entendió la gracia en Jesucristo. Número 2, el segundo mandamiento que les pide Pedro. ¿Qué les pide Pedro ahora? Número 2, bautícense. Y hay algunos sectores que se dicen cristianos, que no lo son, que se dicen cristianos y dicen, viste, hay que arrepentirse y bautizarse. Si no se bautiza, no tiene la salvación. Bueno, eso en primer lugar contradice todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Entonces el problema no es el texto, el problema es la interpretación de la persona. En primer lugar, contradice todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, una persona que piense que si no se bautiza no va para el cielo, sino que tiene que bautizarse para ir al cielo, entonces está pensando de que su bautismo genera la salvación, y no es así. El bautismo no genera la salvación porque la salvación no es por obras. Bautícese. ¿Por qué entonces pide que se bautice? Debemos interpretarlo a la luz del texto. Recuerden, Pedro ha llamado al arrepentimiento, pero la manera de demostrar el arrepentimiento de estos judíos es que lo hagan de forma pública por medio del acto del bautismo. ¿Qué debes hacer? Debes arrepentirte. Ok, ya me arrepentí. Ok. No, demuéstralo. Demuestra tu arrepentimiento. Demuestra tu cambio totalmente. Tienes que haber una prueba de tu arrepentimiento. La prueba de Dios es el bautismo. El bautismo, hermanos, era un acto en la antigüedad, era un acto para identificarse con algo o con alguien. Es un acto de identificarse. Pedro le está pidiendo a ellos que se identifiquen públicamente con aquel a quien ellos mismos habían matado. Pedro tampoco está contradiciendo. Aquí dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando dice, bautícese en el nombre de Jesucristo, Pedro tampoco está contradiciendo la fórmula bautismal que el propio Señor Jesucristo determinó en Mateo 28. El contexto, hermano, nos dice que Pedro simplemente está llamando a estos a identificarse como seguidores del Cristo. ¿Por qué? Recuerden la expectativa. Ellos acaban de caer en cuenta de que son culpables de rechazar al Mesías. Por lo tanto, el bautismo en el nombre de Cristo significa que ahora yo estoy aceptando a ese nombre, con todo lo que lleva el nombre de Cristo. Por supuesto, en el acto del bautismo,
yo me voy a bautizar como dijo Cristo. Mateo 28, 19. Si yo estoy aceptando el bautismo de Cristo, significa que me voy a bautizar como lo manda Cristo, porque estoy subordinándome a su autoridad. Mateo 28, 19. Sé que muchos lo conocen, pero es necesario ir allá. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, lo que hacemos por Cristo es porque Él lo manda, porque Él tiene la potestad. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. ¿A quién se bautizan? A los discípulos. Hay que ser primero discípulo y luego bautizar a los discípulos. No es al revés. No es bautizarlos. Perdón. No es bautizar. A ver, dice, enseñando, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No hay que ponerles una cátedra impresionante antes de bautizarlos. ¿Ok? Es un discípulo. ¿Quieres convertirte en un discípulo? Identifícate con tu maestro. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa es la fórmula bautismal de Jesucristo. No hay que poner tantas barreras que Cristo no ha puesto. Por lo tanto, cuando Pedro llama, arrepiéntase en el nombre de Cristo, no está omitiendo Mateo 28, está contextualizándolo respecto a la predicación que les acaba de dar. Bautizarse entonces en el nombre de Cristo para ellos representaba un gran desafío. Un desafío porque ahora iban a reconocer como Mesías aquel que habían rechazado antes. Ahora iban a reconocer como Rey y Señor aquel que buscaron crucificar. Eso les iba a traer, y era consciente todos ellos, que les iba a traer dificultades religiosas, dificultades familiares y dificultades en el ámbito civil, económico, de trabajo. El bautismo, hermanos, para los judíos del primer siglo no implica lo mismo que para nosotros. Para ellos implicaba una sentencia de muerte, un desheredarse, ser rechazado por su propia familia. En algunos casos ocurre, pero no en la mayoría hoy, en el siglo XXI. Para ellos les traería rechazo, persecución, hambre, espada. Era un asunto literalmente de vida o muerte. ¿Tú te arrepientes? Demuéstralo por medio del acto del bautismo. ¿Tú eres alguien que te arrepentiste? Demuéstralo. Demuestra que te arrepentiste. Haz fruto digno de arrepentimiento. Arrepentíos, bautícese, cada uno en el nombre de Cristo, para perdón de los pecados. Algunos han señalado que esta palabra para no corresponde al original o a lo que se pretende en original. La palabra más concreta debería decir en razón del perdón de sus pecados. En base al perdón de sus pecados tienen que bautizarse, no para obtener el perdón de pecados, sino porque lo obtuvieron. Dice, número 1, hay 3 exhortaciones que hace entonces, ya hemos dicho las 2 mandamientos, ahora vamos con las 3 exhortaciones. Número 1, perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense, demuestren su arrepentimiento, bautizándose, identificándose. Ya no tengan miedo de identificarse como seguidores de Jesús, porque Dios ha prometido algo a aquellos que se identifican con Jesús, aquellos que aceptan ahora a Jesús como el Rey de sus vidas, aquellos que ahora antes lo rechazaban, pero Dios otorga gracia para que ahora lo acepten como su Señor. ¿Qué promete Dios? La primera exhortación, un perdón y salvación particular a cada individuo que lo haga. Cada individuo, particular a cada individuo. Pedro les dice que si se arrepienten, entonces no solamente van a recibir perdón, sino que también van a recibir la promesa del Espíritu Santo.
Hermanos, eran 120 personas que habían recibido la promesa del Espíritu Santo de ser derramado plenamente sobre ellos. Pero Dios había dado una promesa en Joel, que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Ellos estaban allí, ellos no habían tenido el derramamiento del Espíritu. Pedro les dice, para que ustedes sean parte de aquellos que en los días postreros van a recibir, son parte de ese toda carne, de esos siervos y siervas, de esos ancianos y de esos jóvenes, para ser parte de ese grupo a quien Dios le va a derramar el Espíritu Santo, arrepiéntanse y demuéstrense, conviértanse, bautícense. Entonces Pedro, pensando en lo que él ya ha citado en Joel capítulo 2, de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, entonces le da la primera exhortación. Háganlo, el primer ánimo, háganlo, porque lo que nosotros hemos recibido, ustedes también lo van a recibir, porque también nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Rey. Todo aquel que acepta al Señor Jesús como su Señor y Rey, aquel que se arrepiente por haberlo ofendido, por haber vivido a espaldas de Él toda su vida, ¿qué haré? Arrepiéntete y bautícese, y no solamente vas a tener el perdón de tus pecados, de haber ofendido a Dios, sino que Dios te va a dar el Espíritu Santo. Si tú has hecho esto, no necesitas una segunda experiencia. Ahora ya recibí a Cristo, ahora necesito que el Espíritu Santo me bautice y empezar a hablar Eso no es lo que dice las Escrituras. De hecho, nos vamos a dar cuenta la semana que viene, si Dios lo permite, que ninguno de ellos habla en lengua. Pero definitivamente el Espíritu Santo estaba en ellos. Segunda exhortación, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Quiénes son ese sujeto allí? Para vosotros es la promesa, para los que estaban escuchando, y dice, y para vuestros hijos. ¿Ves? Aquí está. Los presbiterianos tienen razón. Aquí está clarito, para vuestros hijos. Pero ese es para vuestros hijos. Dice, y para todos y para cuantos el Señor, recuerden que para cuantos el Señor Dios llamare. Tiene que llamar a las personas. ¿Cómo sé yo que mi hijo ha sido llamado? Cuando dice para vuestros hijos y para todos cuantos Dios llamare, significa una promesa universal, sin distinción de edad y sin distinción de raza. Ellos eran judíos, para vosotros los judíos, para sus hijos también, si ellos proceden al arrepentimiento, pero también para aquellos que no son judíos. La promesa de perdón y la promesa de Espíritu Santo sobre la vida de la persona para vivir como a Dios le agrada es para todo aquel que se arrepiente. Por eso es necesario predicarle a todos, porque yo no sé quién se va a arrepentir. La salvación es de Jehová, pero tu responsabilidad es predicarle a todos. Para todos. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Ya estamos terminando. ¿Sí? Progresivo. Efesios capítulo 2. No voy a hablar mucho del texto de Efesios, solamente quiero leerlo para que esté en sus mentes. Efesios capítulo 2. Versículo 11. Presta atención. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos. La promesa es para los que están lejos también. No solamente lejos geográficamente, sino en cuanto al conocimiento de Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hechos capítulo 2, versículo 38. 39 era. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya ustedes son parte de la familia de Dios y tienen lo que los otros miembros de la familia de Dios tienen: el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo, que en el propio Efesios dice es las arras de la promesa de la salvación. Es la garantía de que no vas a ser perdido por Dios, sino que vas a ser resucitado en el día postrero para gloria. Se está cumpliendo entonces en Hechos capítulo 2, versículo 38, es un eco. Es un eco a la promesa que se estaba dando en Jeremías. En Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, seré para ellos por Dios y ellos serán por pueblo, y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. La promesa de perdón, de que tú eres culpable, de que somos culpables delante de Dios por rechazar abiertamente a Jesucristo, para no vivir como Cristo, en nombre de Cristo, para no vivir sometiéndose a Cristo, para la gloria de Cristo, debes arrepentirte, debes demostrar tu arrepentimiento, en este caso por medio del bautismo. Es una manera, es un medio, pero eso Dios te promete: perdón y vida eterna, el Espíritu Santo. Pedro termina en el versículo 40. Bueno, Pedro no termina en el versículo 40. Lucas vuelve a la narración: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, esta es la tercera exhortación: sed salvos de esta perversa generación. Lucas se mete en la narración y nos dice que Pedro siguió insistiendo. No, ya yo te prediqué el evangelio, no me vuelvas a hablar. No, qué fastidio, tú sí eres tapado. Tú no entiendes que es el Mesías. Ese es alguien que no tiene el Espíritu Santo, tiene otro espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo tiene paciencia, longanimidad, mansedumbre, fruto del Espíritu. Eso lo está demostrando Pedro, porque dice que les exhortabas con muchas palabras, y les exhortaba. Él insistió, seguramente hubo muchas preguntas en medio de todo lo que Pedro había dado. Y Pedro no dijo, bueno, ya yo se lo dije, allá ustedes. No, Pedro respondía a las preguntas, era paciente. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué tanta insistencia, Pedro? Porque él amaba al prójimo. Pedro amaba a Dios y amaba al prójimo como a sí mismo. Así quiso seguramente Pedro. Si yo hubiese estado en esa condición, que me hablen, me expliquen, porque yo no sé qué hacer. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Amas tú al prójimo? ¿Te inviertes tú para predicar, para presentar el evangelio a aquel que tú sabes que no entiende el evangelio? ¿Oras tú al Señor para que el Señor le dé un corazón para entender el evangelio? Que Dios abra su corazón. Pedro no perdió tiempo, ni desperdició esa oportunidad en particular. Él no se cansó de repetir,
de aclarar, de expandir ideas, sus otras palabras. Bueno, a lo mejor no entendiste así, te lo voy a decir de otra manera. Pero era el sentido de urgencia que él entendía, que estas personas, si no aceptaban al Mesías, se iban al infierno. Era un asunto de vida o muerte. Y en eso hay una frase que se le quedó a Lucas. Les decía, salid de esa perversa generación. ¿Quién era esa perversa generación? Una generación torcida, que también puede decir una traducción. Salid de entre esa generación torcida. Deslíguense de aquellos que quieren seguir el rumbo que estén, en donde están. Deslíguense de ellos. No tengan comunión con las tinieblas. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace una cristiana con amigos incrédulos? Tú puedes tener conocidos. La idea es poder compartir. No, pero es que es mi mejor amigo. Yo siempre le pido consejo. Con un incrédulo, deslígate de la perversa generación que rechaza a Cristo, porque te va a arrastrar. No tengas comunión íntima con las tinieblas, porque es una generación torcida que fue culpable, son los mismos que le pidieron a Pilato, crucifícale. Terminemos. ¿Estás desanimado? ¿Estás frío espiritualmente? ¿Has perdido el rumbo? ¿Has perdido ese gozo de la salvación que al principio tenías? No puede haber avivamiento en tu vida. No puede haber avivamiento y despertar en esta iglesia local y en las iglesias de Venezuela si no hay una correcta predicación del Evangelio en primer lugar. Un Evangelio que esté centrado realmente en Cristo y que la gente responda correctamente al Evangelio. Debes arrepentirte. Debes demostrar que realmente te has arrepentido. Debemos entonces orar por un nuevo avivamiento en nuestra nación, por un avivamiento en esta iglesia, por un avivamiento en tu vida particular. No solamente debemos orar para que Dios levante más predicadores, que sean fieles en predicar la palabra de Dios y que sean verdaderos hombres de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo y que muestren a Cristo en cada púlpito, sino que Dios también permita que esas personas reaccionen positivamente al Evangelio. Y si tú quieres salir del estado de letargo espiritual, del estado de enfriamiento espiritual, de desánimo espiritual, arrepiéntete. Sencillo, ¿verdad? Es que el mal no me lo permite, dicen algunos. Pídele al Señor, Señor, ayuda a mi arrepentimiento. Ten misericordia de mi alma. No sé arrepentirme, no sé qué hacer. Ven desesperación a Cristo. El que viene a Él no le echa fuera. Esta es la gracia de Dios, hermanos. Dios promete otorgarte el perdón de tus pecados, de vivir tan desanimado y de reavivarte en fuego del Espíritu Santo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar ahora, por cierto. Y es tiempo de despertar en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu bendita palabra. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Solo tú conoces nuestros corazones. Solo tú conoces, Señor, cómo estamos realmente. Pero vemos que si queremos resultados de avivamiento espiritual en todos los ámbitos, Señor, es necesario que hagamos lo básico: arrepentirnos, cambiar. Y no solamente dolernos por saber que estamos mal, sino realmente ir a la fuente del perdón y de la restauración que es Cristo Jesús. Sella tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.